no solamente los que estamos acá, sino la audiencia tan extensa en diferentes lugares. Yo quiero enviar un saludo especial a un grupo de hermanos nuestros en Nicaragua que están siguiendo la señal a través de un teléfono como esto, así sencillo, celular, lo colocan en la sala y todos están viendo, invitando visitas y amigos. Dios bendiga a los hermanos de El Comejón, en el distrito La Dalia, en Nicaragua. Y para que tengan una idea, no está tan fácil accesar allí porque tienen que llegar por lo menos 2 horas a caballo para llegar a ese lugar. Pero así está llegando la señal y el Evangelio. Reciban el abrazo en esta hora, hermanos. Los amamos en el Señor. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Bien, queremos invitarles también a que nos envíen historias a su pastor, a su distrito, de lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Y alguna fotito allí porque queremos compartir con el mundo lo que Dios está obrando a través de la predicación, a través del mensaje de la palabra de Dios. Y tenemos también... Queremos mencionar que tenemos un estudio adicional que lo pueden descargar en el sitio web de Esperanza TV Costa Rica o pedirlo a su pastor, porque si quiere estudiar más sobre el tema que presentamos cada noche, podrás obtener esto en PDF para descargarlo en tu computadora o en tu teléfono. Y también recordarles, hermanos, que estamos tomando muy en serio la oración. Estoy quedándome hasta tarde, yo diría en la madrugada, orando nombre por nombre, tanto los que están en las tarjetitas como también los que envían en forma electrónica las peticiones, las decisiones. Pregunto, ¿estás listo esta noche para recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Y listo a caminar en esa luz? Vamos a ir a nuestro tema. Y quiero agradecer a Dios realmente porque ayer un número grande de personas marcaron que no solamente creen en Cristo, aman a Cristo y quieren el paso de pertenecer a Cristo. Y esta noche al cerrar también tenemos hermanos que ya no quieren esperar más. Quieren decir, queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo digo, alabado sea el Señor por eso. Una de las personas estuvo por años, tiempo luchando para que conseguir el sábado, el día del Señor, para estar en comunión con Dios. Dios finalmente abrió las puertas y hoy entrega su vida al Señor en esta tarde. Otra persona estudiando la fe de Jesús, el Espíritu Santo vino a su corazón y hoy toma la decisión. Hermanos, aquí está el epicentro de lo que está ocurriendo. También en los lugares, en los bautisterios, en diferentes lugares, son los epicentros de lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas, siendo un testimonio de salvación, vida eterna. Nos gozamos esta noche estar juntos. Y hermanos, vamos a orar nuevamente. Yo sé que cantamos, oramos ya, pero yo quiero en esta hora orar específicamente para que el Espíritu Santo, que es el sucesor de Jesús en esta tierra, porque cuando Él se fue dijo, no quedarán solos, huérfanos, os dejaré un consolador que estará con vosotros y puede estar en cualquier lugar, a todo tiempo, y cuando invocaron su presencia en este lugar, Dios envía ángeles del cielo y de hecho están aquí presentes si nuestros ojos fuesen abiertos y el Espíritu Santo obrando en el corazón. Cada vez que nuestros sentidos, nuestros ojos son expuestos en las pantallas, en los versículos, el Espíritu Santo comienza a hablar en nuestros corazones. Y mi ruego es que hoy el Señor te conduzca a toda su verdad. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nos humillamos ante ti a través del nombre de Jesús en esta hora. Y venimos a rogarte, oh Padre, por el don más grande de todos, el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Pido que comience a moverse banca por banca, corazón por corazón en este auditorio. Más allá, los que están recibiendo la señal por 3ABN en Nicaragua, por LVP, por Esperanza TV, por las múltiples emisoras aquí en Costa Rica, por Radio Lira, por los que están recibiendo la señal en YouTube. Permite que tu mensaje llegue con poder al corazón y muévete con tu espíritu en cada corazón. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de este bendito libro, amados, es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. El tema de hoy es la fórmula para una sociedad libre de crímenes.
la solución divina a la ola de maldad que azota el mundo. ¿No te gustaría vivir en un lugar donde no haya robos, no haya mentiras, no haya envidias, no haya, no sé, adulterio, que no haya, que los hijos amen a sus padres, los padres a sus hijos? ¿No te gustaría vivir en un lugar así? Dios ha propuesto tener un lugar así. Y hoy veremos ese tema que es la fórmula divina, la solución divina a la ola de maldad que azota el mundo. Y como Dios tiene principios que pueden mantener a la sociedad más feliz, más segura. Y para eso, amados, tenemos que partir de la base que Dios no quiere la muerte de las personas. Dice el libro de Ezequiel, capítulo, como lo mencionamos allí, regreso, el capítulo 18, versículo 32. Nos dice: no me complazco en la muerte del que muere, dice Dios el Señor. Convertíos pues y vivid. Ahora, la conversión es un cambio de dirección. Si voy para allá, la conversión es un cambio de 180 grados. Y ahora Jesús me dice: hijo, hija, cuando naciste para morir para siempre. Estás perdido porque naciste en este mundo de pecado. Yo te invito a tomar el camino correcto para vivir para siempre. Eso dice conversión, para vivir por la eternidad. Es el mensaje de Dios. No quiero que mueras, quiero que vivas, dice Jesús. Para eso el Padre dio al Hijo. Para eso el Hijo se dio a sí mismo. Y vamos a repetir juntos, comenzamos. Porque de tal manera... A ver, no los escucho allí en Nicaragua. Todos hablando en coro, por favor. Todos aquí en el auditorio también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué decimos a esto más? Por eso, ¿qué más pudo haber hecho el Señor? Creó este mundo perfecto para que vivamos para siempre. El diablo, personificando una serpiente, hablando, nos engañó, nos mintió, nos secuestró, perdimos la felicidad, perdimos el hogar, perdimos todo. Jesús vino para arrancarle el poder al enemigo, muere en la cruz, muere sin pecado, resucitó, hoy intercede por nosotros, como lo vimos anoche, y cuando termine lo que está haciendo, vendrá otra vez para buscar a aquellos que se anotaron con Él, para estar para siempre con Él. Pregunto, hermanos, después de todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, hay una pregunta que Dios no puede contestar. Dios es todopoderoso, pero hay una pregunta en la Biblia, en el libro de Hebreos, que habla que hay algo que Dios no puede hacer. Y aquí está la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Habrá alguna excusa? ¿Habrá alguna respuesta válida a esto? Dios está haciendo, ha hecho y hará hasta lo imposible para llevarnos al reino de los cielos. ¿Cómo escaparemos pues una salvación tan grande? Pero ahora el enemigo no quiere que tú te salves, quiere que mueras. Y él te reclama y dice: son míos por haber nacido en este mundo. Y Jesús dice: no, ellos me confesaron públicamente a través del bautismo y declararon que aceptan mi muerte, mi sepultura y mi resurrección. Por lo tanto me pertenecen, cambiaron de dueño. Amados, hay un conflicto y el diablo quiere hacer inútil el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y él utiliza dos maneras muy sagaces: los extremos, y los extremos conducen al mismo pozo, por decir así. Vamos a ver qué tácticas utiliza el enemigo para inutilizar la cruz de Cristo o el sacrificio de Jesús. Número uno, hace pensar a la gente que podemos justificarnos por las obras de la ley. Oh, si cumple los mandamientos, entonces ya vas a ser salvo. Hermanos, si fuese por cumplir los mandamientos solamente, teníamos que hacer una lista, así chequear cada uno de ellos, este. Yo cumplo los 10, ya Dios tiene que salvarme. ¿Será por eso que somos salvos? ¿Será por mis obras? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto, amados? Dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? La Biblia siempre nos dice la verdad. No es por lo que yo haga, no es por mis obras, porque mis obras están manchadas de pecado. No es, amados, por mis méritos.
No es por mis peregrinaciones o mortificaciones, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él vivió sin pecado, murió sin pecado y resucitó para vivir para siempre. Y es solamente en sus méritos que podemos nosotros confiar, no en nosotros mismos. Pero amados, existe también otro peligro. El diablo nos quiere llevar al otro extremo, negar la vigencia de la ley de Dios. ¿Has escuchado por allí gente que dice ya no hay que guardarlos más, los 10 mandamientos, Jesús ya los clavó en la cruz, ya eso quedó obsoleto, eso es cosa del Antiguo Testamento? Dos extremos igualmente peligrosos. Uno, tratar de salvarnos por cumplir cosas y decir yo cumplo y cumplo y Dios tiene que salvarme. Y la otra decir olvídate, la ley ya no es más necesaria. Vamos a ilustrar esto de una manera esta hora. Y yo he pedido a 7 voluntarios que pasen aquí al frente. Y los pedí, han venido en uniforme, pasen por favor. Y mientras ellos pasan, yo quiero agradecer y quiero mencionar, y por la razón que he pedido que pasen en uniforme, el Club de los Conquistadores o Pathfinders, pasen por favor rapidito. No, pasen aquí, aquí muestran los carteles. Oriéntenlo por favor al menorcito y tráiganlo aquí al frente. Claro que sí. Ubíquense aquí guardando la distancia. A ver, hijito, yo te ayudo, ven acá. Él no quiere largar su cartelito, vamos. Muy bien, hay lugar para los 7, den un pasito hacia el frente, por favor, porque yo voy a estar de ustedes un poquito más al frente. Muy bien, espero que no se cansen de esto. Y quiero decir que yo agradezco a los conquistadores, los guías mayores. El Club de Conquistadores es una verdadera escuela de los profetas. Estos clubes ayudan a crecer a nuestros niños física, espiritual y también mentalmente. Y yo agradezco a los líderes que están justamente con esto. Y la razón que los hice pasar, hermanos, es para ilustrar este tema, para que no nos olvidemos de lo que Jesús nos indica en su palabra. La perfecta armonía que hay entre la ley y la gracia del Señor o la cruz de Cristo. Vamos a un versículo bíblico que nos define qué es pecado. Vamos a repetir juntos, por favor, si me siguen. Vamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Estamos de acuerdo con esto? El pecado es quebrantar una ley. Así lo llama, así como si pasas una luz en rojo, un semáforo en rojo, sabes que es una infracción de tránsito. De la misma manera, Dios dice, el que peca está quebrantando una ley. ¿Y cuál ley? Los 10 mandamientos. Ahora vamos a hacer una práctica en esta hora. Cada vez que yo ponga la mano en la cabeza de uno de ellos, ustedes me van a decir lo que dice ese cartel, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver los carteles allá atrás? ¿Sí? Bueno, si no los alcanzan a ver, yo les recomiendo que mañana vean un oculista, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto que lo ven. Vamos a comenzar. Cuando yo ponga la mano en la cabeza de cada uno de ellos, ustedes dirán, ¿qué dice allí? Comenzamos. Otra vez, ahora con más ganas. Vamos a entrar en tono. Comenzamos. Perfecto. Muy bien. Acabamos de leer ahora que de acuerdo a la Biblia, todo el que dice comete pecado, de acuerdo a la palabra de Dios, el que comete quebrántala, pues él es infracción de la. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Para eso vino, para salvarnos de él, que es infracción de la. Hermano, Jesús vino no para quebrantar, sino para salvarnos del pecado. Él es nuestro Salvador, por eso decimos, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Por eso volcó para salvarnos de él, que es infracción de la. Muy bien. Feliz la que tiene que anuncia las buenas nuevas de él, de Cristo, que vino a salvarnos de él, que es infracción. Bien, hermanos. Creo que esto es claro, ¿verdad? Jesús vino a salvarnos del pecado y pecado es infracción de la ley. Ahora vamos a ver algo interesante.
Dice la Escritura, donde no hay ley, no hay transgresión. No sé si hay alguien aquí, un licenciado, un abogado, alguien que trabaja en ley, un magistrado, podrá decir claramente que a nadie puede ser juzgado si no hay una ley que lo acusa, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que está mal y lo que está bien porque hay una ley que nos dice que está bien y que está mal. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora hagamos, hermanos, lo que nuestros hermanos, digo con todo cariño, evangélicos, están diciendo: olvídate de la ley. Yo escuché una vez un programa de radio: no, el Señor ya quebró la ley, ya la abrogó en la cruz, ya no hay que guardar los mandamientos. Y yo me dije: oh, yo no quisiera tener este ministro de vecino, porque para él no estaría mal robar, mentir, adulterar, etcétera. Qué poco, hermanos, conocimiento, realidad de lo que es el Evangelio. Vamos a hacer como hacen algunos de nuestros hermanos. Vamos a tratar de eliminar la ley. Vamos a quitar la ley. Así que agradecemos a la jovencita, ¿cómo es tu nombre? Catherine. A Catherine, hizo muy bien su trabajo. Vamos a decir que ella toma su asiento, acabó su tarea y pueden pasar, yo creo que por aquí, por el costadito. Él no, él queda todavía. Tú quedas aquí todavía. Muy bien. Hermanos, ya no hay ley. Estamos libres de la ley. Podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Donde no hay ley, entonces, ¿qué hacemos con el pecado? No existe. Tenemos que quitarlo. Gracias, hijito. ¿Cómo es tu nombre? Mati. Toma asiento, ve allá, pasa con cuidadito, sin chocarte los cables. ¿Lo ayudas, por favor? Aquí lo bajas. Gracias. Una gran ayuda, aventurerito, ¿verdad? Hermano, resulta que ahora no tenemos ley. No hay pecado. Y entonces pregunto, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Captas tú el problema que nos estamos metiendo? Jesús vino a salvarnos del pecado, pero aquellos dicen que no hay ley, pues entonces no hay pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo vemos, hermanos, claramente allí. Donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿A morir en vano? No es necesario entonces que Jesús haya venido, así que agradecemos a Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Y ahora, hermanos, si Jesús no está, entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el regalo que Jesús vino a salvarnos del pecado, a volcar su vida, dar su vida por nosotros, darnos el regalo de la vida eterna. Pero si no hay pecado, ¿para qué vino a salvarnos? ¿De qué nos está salvando? ¿Para qué es necesaria la gracia? ¿Para qué fue necesario que Él derrame su sangre? No tiene sentido. Por lo tanto, no es necesaria la gracia. Así que, Fanny, gracias, Fanny. Y ahora, hermanos, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas que Jesús vino, dejó el cielo, se encarnó, murió por nosotros para salvarnos del pecado. Esas son las buenas nuevas, el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Pero si no hay pecado, ¿qué buenas nuevas vamos a predicar? ¿Captas tú? ¿Cuál es el problema? Así que le agradecemos a Ángela. Gracias, Ángela. Y ahora, hermanos, ¿qué hacemos nosotros los predicadores? Porque si no hay un evangelio para predicar, nos dedicamos a otra cosa. Porque los predicadores estamos para predicar las buenas nuevas, que hay esperanza en Jesús, que nos vino a liberar del pecado, que es infracción de la ley. Entonces nos dedicamos a otra cosa y le agradecemos a Sofía. Gracias, Sofía. ¿Y qué hacemos con la iglesia? ¿Qué función tiene la iglesia, hermanos? La iglesia es el hospital donde vienen los heridos, golpeados por el pecado, para encontrar salvación, perdón, gracia en Jesús, perdón de los pecados, vida nueva. Pero resulta que no hay pecado. ¿Qué función tiene la iglesia? Sería solamente un club donde nos reunimos para pasar un rato juntos y pasarla bien, cantar unos himnos, juntar la ofrenda y luego despedirnos. No, hermanos, la iglesia es el centro, el bastión de Dios en esta tierra, el hospital de emergencia para tratar con el asunto del pecado, que es infracción de la ley. Pero si no hay pecado, ¿para qué entonces iglesia? ¿Para qué evangelio? ¿Para qué predicador? Así que agradecemos a Dani. Gracias, Dani. ¿Con qué nos quedamos, hermanos? ¿Captas tú cuál es el problema? Aquel que dice ya no hay que guardar más los 10 mandamientos se está metiendo en un problema muy serio.
no comprende realmente lo que es el Evangelio, lo que costó la vida del Hijo de Dios. Ustedes me autorizaron a hablar claro, hermanos. Yo tengo que hablarles claros porque tú necesitas escuchar la pura verdad de lo que Dios dice sobre este tema, y lo hago por mí mismo, porque si alguien se pierde, Dios va a demandar la sangre de esa persona sobre nuestras cabezas, sobre los ministros. Yo agradezco a los aventureros, a los conquistadores, los guías mayores. Gracias. ¿Cuántos creen que hicieron un buen trabajo en esta tarde? ¿Verdad? Gracias, muchachos. Gracias, chicas. Dios les bendiga. Hermanos, tenemos aquí, ¿qué ocurre cuando no hay ley? Hay un caos, ¿verdad? ¿Qué ocurriría hoy en Managua? ¿Qué ocurriría hoy en San José, aquí en Atillo, en diferentes lugares si no hubiese ley de tránsito? Sería un caos, la gente manejando. Y aún así, cuando hay leyes todavía hay algunos problemitas, ¿verdad? Porque algunos no quieren, están al margen de la ley porque están apurados, no sé. Pero a veces miran si la luz está en rojo, pero miran primero si hay un policía, si no siguen de largo. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. ¿Te imaginas el caos que sería, hermanos, si no hubiese leyes? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Irak? En la primera oleada de las tropas aliadas cuando entraron a Irak, invadieron Irak, se acabaron las garantías individuales, no había leyes, no había protección y la gente se desató. Y algunos fueron allí a las oficinas públicas del gobierno y necesitaban un mueble nuevo y se lo están llevando allí. No había ley, entonces no había nada que condenar. Esta señora le habían echado el ojo a unos muebles en una mueblería allí y se consiguieron un carrito, se van contentas, sonriendo con sus muebles a su casa. No había ley, era un caos. Otros dicen, es hora de cambiar nuestra alfombra en la casa, y irrumpieron un negocio allí rompiendo los vidrios, cargaron la alfombra y se la llevan. No había ley. Pero otro fue más inteligente, se fue donde estaba lo bueno, se fue al banco. Y los periodistas lo detectan tomando así con esta foto, ¿verdad? Agarrando todo el dinero que puede. No había ley, era un caos. ¿Captas, hermanos, lo que ocurre cuando se eliminan las leyes? ¿Captas tú lo que está pasando en la sociedad actual cuando se ha dejado las leyes de Dios y tristemente se predica desde algunos púlpitos que ya la ley no es necesaria? ¡Qué falta de comprensión del Evangelio! Y es más, yo pienso que no se comprende porque no se estudia el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hermanos, es la única Biblia que había en los días de Jesús. Y yo no puedo entender el Nuevo si no estudio el Antiguo. Es como querer ir a la universidad sin haber pasado por la escuela secundaria. Algo va a faltar. La palabra de Dios es coherente, es razonable, es clara, no se contradice porque Dios siempre nos dice la verdad. Hermano, no estoy hablando nada nuevo en esta hora. Estoy hablando claramente lo que Dios dice, y no puedo predicar otra cosa sino lo que Dios dice en su palabra. Mira, en Éxodo 20 Dios le dijo a Israel: aquí están los 10 mandamientos, 10 principios eternos. Y con esos 10 principios que no son sugerencias, sino es la santa ley de Dios, un reflejo de su carácter. Con eso Dios mantiene el universo seguro. Dice que dio a Moisés, dice Éxodo, cuando acabó de hablar con él en el monte, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Escucha esto. Es la única porción de las Escrituras que Dios no confió a ningún ser humano, sino que Él mismo en persona descendió y con esos dedos, no sé, sería como rayos láser grabando sobre la piedra, escribe estos principios eternos. Pero también la piedra puede desaparecer, puede no ser visto. Dios quiere grabar esos principios, dice en el Nuevo Testamento, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tengamos paz, seguridad, armonía. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿por qué tanta oposición? Pregunto, ¿hay algo equivocado en los 10 mandamientos? ¿Hay algo que está mal? ¿O existe una conspiración en contra de la ley de Dios? ¿Recuerda cuando hablamos del segundo tema de la guerra que hubo en el cielo? Que Lucifer, ese ángel poderoso, quiso tomar el trono de Dios por la fuerza. Y él era uno de los guardianes de la ley de Dios y estaba al lado del trono de Dios. El libro de los Salmos se llama el trono de Dios, el propiciatorio, donde están los principios eternos de la ley de Dios. Por eso, hermanos, si alguien quiere eliminar la ley de Dios, va a tener un serio problema. En primer lugar, va a tener que hacerse un viajecito hasta allá, hasta donde está el trono de Dios, y le va a costar, porque con nuestros satélites y nuestros equipos terrestres apenas llegamos por ahí a no sé cuántos miles de kilómetros, millones de kilómetros, se nos acaba la batería y se pierden.
le va a costar llegar. En segundo lugar, va a tener que remover a los dos ángeles más poderosos del universo, que son los guardianes de la ley de Dios. Y en tercer lugar, va a tener que remover a Dios de su trono. Hermanos, la ley de Dios es eterna, inmutable, existió y seguirá existiendo por la eternidad. Y en este paréntesis de pecado, esos principios eternos, Dios los adaptó a este mundo de pecado. No mates, no robes, no cometas adulterio. Porque detrás de cada mandamiento hay un principio eterno. Por ejemplo, el mandamiento no matarás. Cuando lleguemos al reino de los cielos, y aún antes de entrar al pecado, ya existía ese principio. Pero fue adaptado ese principio y se dice, no matarás. Pero detrás de ese principio, detrás de esa letra, hay un principio, la santidad de la vida. Y detrás de ese otro principio, amar a Dios, amar al prójimo. Hermanos, hay un conflicto. Y Lucifer quiso socavar porque quiso ser adorado. Y él quiere eliminar todo aquello que diga que Dios es el creador. Es por eso que ha atacado la ley de Dios, porque allí está el sello de Dios en el corazón mismo de su ley. El cuarto mandamiento dice, acuérdate, yo soy el creador, creé todo en 6 días. Reposé el séptimo, acuérdate, este es mi día. Acuérdate que soy tu creador. Acuérdate que te amo. Acuérdate que morí por ti. Acuérdate que quiero compartir la eternidad contigo. Acuérdate. Pero el diablo quiere ser adorado. Y hay un conflicto en cuanto a esto, y hermanos, este será el punto de controversia en el conflicto final, el día de reposo. No lo digo yo, lo dice Jesús en el libro de Apocalipsis, y Jesús siempre dice la verdad. Oh, amados, Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay algo equivocado en eso? ¿No te harás imagen, no adorar imágenes? Por eso es que no tenemos imágenes para adorar. Si hay figuras y más para ilustrar, pero no es para adorar. Si yo pongo ahí una figura de Jesús y alguien se postra, hermano, yo digo, no, momento, eso no es para adora al Creador, no a las figuras, ¿verdad? Otro mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Hay gente que toma hasta para maldiciones el nombre de Dios. El cuarto mandamiento, acuérdate, el más largo, acuérdate. Ninguno de los demás dice acuérdate, pero este dice acuérdate, porque Dios sabía que vendría un conflicto por ese ángel rebelde que trataría de hacer olvidar a la humanidad de que hay solamente un creador y a quien debemos adorar. Acuérdate, yo soy el creador, este es mi día, que representa que yo fui el creador y creé todo en 6 días y reposé el séptimo. Y estos 4 mandamientos hablan de nuestra relación vertical con el creador. Y ahora vienen los otros 6 que hablan de nuestra relación horizontal. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, todos somos hijos, ¿verdad? Tenemos nuestros padres, algunos vivos, otros han fallecido. Honra a tu padre y a tu madre. Padres, no seáis ásperos como estos hijos, dice la Escritura. Amados, ¿te imaginas lo que sean los hogares? ¿Qué centro de paz y armonías? Porque hay un mandamiento, hijos, recuerden esto, jóvenes, hermanos, aún adultos. Dice que este es un mandamiento con promesa. Y la promesa es que vas a vivir muchos años y por la eternidad si honras a tu padre y a tu madre. Pero no sabe que me bautizó. Bueno, perdona en el nombre del Señor, que el Señor cure esas heridas, pero tú mantente cerca del Señor haciendo lo que el Señor te pide y recibirás la bendición. Y será motivo de bendición para todos los demás. Sí, amados, aquí encontramos el otro, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no andes chismeando. Y no codicies. Pregunto, hermanos, ¿hay algo equivocado en los 10 mandamientos? Yo creo que no. El problema es que nosotros no siempre queremos colocarnos en armonía con esos mandamientos. Ahora trata de imaginarte lo que sería hoy San José, lo que sería Managua, si todos guardasen los 10 mandamientos. Trata de imaginarte. Que nadie mate, que nadie robe, se acabarían los negocios de alarma. Que nadie cometa adulterio, hasta las telenovelas acabarían, ¿verdad? Que nadie envidie, que todos asistan al mismo día, que el Señor diga, que dice, acuérdate, y no lleguen un día tarde a su cita con el Señor. Hermanos, sería un paraíso, todo el mundo se vendría a venir a Costa Rica, ya es un paraíso natural, pero resulta que ahora habría tanta paz y armonía, la gente, esto es un paraíso, eso es lo que Dios se propone. ¿Te imaginas lo que decía la sociedad si la gente pudiese su vida en armonía con los principios eternos?
Pero hay un enemigo que no ha descansado y tristemente está usando muchos púlpitos cristianos justamente para decir lo contrario y eliminar los mandamientos. Y hermanos, yo digo tristemente, algunos son los mejores amigos del diablo que están haciendo su trabajo en tratar de eliminar estos principios de la mente de las personas cuando Dios quiere escribirlo en la mente y el corazón. Lo digo con todo cariño, hermanos, pero con toda claridad, porque estamos en medio de un conflicto. Yo sé que no es muy común escuchar estos temas en las campañas de evangelismo, pero es parte del mensaje de Jesús para esta hora. Yo creo, hermanos, que si todos guardasen los 10 mandamientos, se le acabaría el negocio al diablo. Porque está el negocio de hacernos traspasar la ley. ¿Sabes por qué? Porque lo vimos anoche. Si estás quebrantando la ley, en el juicio Él tendrá suficiente artillería para decirte: tú vas a llevar a este ladrón al reino de los cielos. Si a mí me sacaste por envidia, por estar allí, ¿verdad?, dando falso testimonio, vas a llevar a este ladrón, a este mentiroso, a este que no te obedece en tu día. El diablo tiene todas las de ganar. Por eso quiere llevar a la gente al margen de la ley, porque el margen de la ley del otro lado es pecado. Y Jesús vino a salvarnos del pecado para colocarnos dentro del cerco de protección, para que nos pertenezcamos y hagamos las obras del enemigo. ¿Estoy hablando claro en esta tarde, amados? ¿Me van siguiendo? Yo los veo tan serios ustedes, no sé si me están entendiendo. Yo espero que sí. Amados, Jesús nos dice claramente esto es tu palabra, pero resulta que hay veces que hay versículos que tomados aisladamente confunden un poquito. Romanos 6, 14 y 15. A mí me han confrontado con este versículo, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, pastor, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hermanos, ¿qué es estar bajo la ley y bajo la gracia? Pero mira lo que dice el siguiente versículo, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice? En ninguna manera. No, cuidado con tomar parte de un versículo y hacerlo decir lo que no quiere decir. Yo quiero hacerme bastante vulnerable en esta hora y contarles algo que me ocurrió cuando vivía en Texas, viviendo muchos años en la frontera con México, y nos tocaba viajar cada mes a las juntas de nuestra iglesia, y me pusieron parte de la junta ejecutiva y tenía que viajar 510 millas, 800 y pico de kilómetros de un solo saque. Y estoy hablando de aquellos años atrás cuando los coches, no tenían todas las comodidades que tienen ahora, así que yo tenía un cochecito medio, no iba a decir coche viejo, sino uno que fue último modelo hacía muchos años, ¿verdad? Que le faltaba algunos arreglitos y yo esto es lo que tenía. Así que yo era un pastor joven y en esos tiempos yo llevaba mis cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? Ay, hermanos, díganme que sí, no me hagan sentir tan viejo, por favor. Los cassettes, que ponían los cassettes, y eso sí, los cassettes con una cinta allí, ¿verdad? Los jóvenes dirán, ¿qué es eso? Y llevaba música, y llevaba sermones, porque eran muchas horas, 800 y pico kilómetros, una autopista muy linda, pero resulta que la velocidad era solamente 80 kilómetros por hora en esa autopista, 55 millas, 88, ¿verdad? 55 millas, ay, no llegaba nunca. Así que iba escuchando mi música, mis sermones, y cuando terminaba la junta regresaba, ya era la tardecita al otro día, porque eran los jueves y el viernes tenía que preparar todo, llegar a la madrugada para predicar el sábado. Yo iba escuchando esa música celestial, saliendo ya en la autopista 35 al sur de San Antonio, y no había nadie en la ruta, en la autopista de 4 canales. Yo no me di cuenta de la velocidad que iba. Yo ya con esa música celestial ya estaba más cerca del cielo y más la velocidad que iba, ¿verdad? Y cuando veo en una curva detrás de un árbol una patrulla de autopistas, una highway patrol que le dicen, detrás tomando la velocidad con un radar, y cuando lo vi, como dicen en inglés, too late, demasiado tarde. Ay, Señor, y cuando miro velocidad largué el acelerador y digo, ay, ya me veía, hermano, haciendo una historia, un pastor adventista en la cárcel por la velocidad, le quitaron licencia. Hermano, me sentí el peor de los criminales, había quebrantado una ley. Y cuando veo que las luces azules y rojas se encienden, enseguida yo me hice a un costado y ya estaba sacando todos los documentos, el seguro y la licencia y todo lo demás. Y en eso veo que la patrulla ¡zum!, pasó de largo. Ay, qué bueno, se arrepintió, pensé yo. Pero más adelante resulta que veo un oficial, y en los Estados Unidos veo un oficial de tránsito que te hace así, mira. Tú ya sabes que tienes que detenerte, no te queda otra. Y estaba con otro coche
detenido. Había detenido a dos, a otro que iba tan rápido como yo y a mí. Y me dijo dónde pararme, más o menos unos 15, 20 metros detrás del otro coche. Y salió el señor del coche y gesticulando y hablando ahí. Ay, hombre, no lo hagas enojar porque después me toca a mí, pensaba yo. Y ahora sale el chofer y el hombre allá y le da un papel, una libreta ahí para que firme. Y el hombre la firmó y se la tiró así. Ay, señor. Y el policía oficial son muy educados porque es una carrera de universitaria, ¿verdad? De 4 años. Y viene el Highway Patrol y me dice, le di los documentos, dígame, ¿qué excusa tiene para ir a la velocidad que iba? Digo, oficial, yo no tengo ninguna excusa. No tengo ninguna excusa. Solamente déjeme decirle que no quería ir a la velocidad que iba. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Oficial, yo no sé qué piensa hacer usted, pero yo le pido misericordia. ¿Misericordia? Si no tuve misericordia con el otro que iba tan rápido como usted, ¿por qué tengo que tener misericordia? Y yo me salió el corazón, bueno, tal vez el otro no le pidió misericordia y yo se lo estoy pidiendo. Vengan conmigo a la patrulla. Hermano, yo no quería ir, pero yo estaba bajo la ley. Yo no quería entrar al carro, me sentía un criminal. Y allá adentro mira la computadora y todo, hermano, sabía hasta quién era mi abuelo ya. ¿Usted quiere decirme que nunca ha tenido una multa en su vida, un ticket, así le llaman? Nunca ha tenido uno en su vida. Mira, oficial, yo no le puedo asegurar eso, pero le puedo asegurar que no quería ir corriendo como iba. Muy bien. Firme aquí. Y yo no quería firmar, hermano, me parecía el decreto de muerte ya. La condena. Pero estaba bajo la ley, había quebrantado la ley. Y ahora cerré los ojos, tomé el lápiz y abrí un ojo. Y cuando vi que decía advertencia, no decía multa, advertencia, abrí los 2 ojos y lo firmé lo más rápido posible antes que se arrepienta. El oficial me había perdonado. Ya era casi mi amigo, yo casi lo abrazo allí. Y yo estaba saliendo del carro y dice, gracias oficial, thank you very much, gracias oficial. No tan rápido, me dice, escúcheme bien. Yo voy a dar su nombre, su número de licencia, la placa del carro, toda la información y le voy a dar a todos los oficiales que están en esta ruta y a usted todavía le faltan 350 millas, que son bastante distancia. Así que si lo ven pasándose 1 kilómetro por encima, 1 milla por encima del límite de velocidad, yo le voy a pedir que le ponga la multa de ellos y la mía también. ¿Qué le parece? Oficial, no se preocupe, le dije, I won't let you down, no lo voy a dejar mal, por favor, gracias oficial. Y hermanos, y salí de allí, el oficial me había perdonado. Yo merecí una multa tremenda aún que me quitan la licencia, porque esa velocidad era ya prácticamente, bueno, no voy a decir cuánto, pero era bastante. Pero el oficial me perdonó, me dio su gracia, yo no lo merecía, había quebrantado una ley. ¿Captas tú, hermano, lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia? Tú y yo venimos a este mundo condenados y el día de hoy son míos, quebrantaron la ley, son pecadores, merecen la muerte. Y ahora viene Jesús, me ofrece su gracia, me perdona y dijo, hijo, hija, ya no sigas el mismo camino, ya no sigas, vete, no peques más. Tú piensas que yo agarré el carro así, ya me perdono, estoy libre, ahora hago lo que quiera, zoom, otra vez. A 100 millas por hora, dije la velocidad. Bueno, hermanos, no, eran más cuidadosos ahora que nunca. Ahora estaba mirando más el velocímetro que la misma ruta, ¿verdad? Me estoy saliendo. Hermanos, me duró el susto 3 meses. ¿Capta lo que estar bajo la ley y bajo la gracia? Tú y yo merecemos una terrible condena, pero Jesús, su gracia nos perdona. ¿Para qué? Para hacer lo que queramos y decir, ya olvídate la ley. No, hermanos, al contrario, nos hace deudores para ser más obedientes, para no caer de nuevo. Y esa fue justamente la posición de Jesús. Porque en la cruz del Calvario Jesús mostró que Él es justicia. La ley me muestra la justicia de Dios, me dice claramente lo que está bien y que está mal. Por eso vamos a ser juzgados por la ley de Dios, lo veíamos anoche. Pero la cruz del Calvario nos habla de la gracia, que el Señor fue capaz de perdonarnos, nos habla del amor de Dios. Por eso dice el salmista que en la cruz la verdad y la justicia se besaron, se dieron la mano, el amor de Dios y la justicia. Algunos confunden los 10 mandamientos, la ley eterna con las leyes escritas por Moisés en un pergamino. No, hermanos,
No podemos confundir, claramente se la distingue las Escrituras. Ahora, ¿cuál fue la posición de Jesús en cuanto a la ley? Si somos cristianos es porque seguimos lo que Jesús dice, ¿verdad? Y aquí está claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. Y él dijo algo más: hasta que dure el cielo y la tierra, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, o sea, esos puntitos, esos tildecitos, nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh, amados, Jesús fue claro en esto. ¿Por qué nosotros queremos, será que hay algo que molesta? ¿Será que hay algo que, allí una piedrita en el zapato que no, la ley, no será el día de reposo el mandamiento en conflicto por el cual se está echando la ley todo a un lado, que es el mandamiento principal que habla que Él es el creador? ¿No creen que hay un conflicto detrás de todo esto? Hermanos, la Biblia habla que hablará palabras contra el Altísimo, vendría un poder que hablaría palabras contra el Altísimo y que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Así que, hermanos, encontramos que ese poder político religioso vino y cambió el factor tiempo de la ley de Dios. ¿Y cuál es el factor tiempo? Acuérdate del día de reposo. Y se quitó ese mandamiento, y en lugar del sábado, hoy le pregunta a cualquier persona cuál es el día del Señor y te dice domingo. El Señor profetizó y dijo claramente que vendría un poder político religioso que cambiaría, y eso ocurrió, como lo vamos a ver el día jueves cuando recorramos 2000 años de historia, cómo, hermanos, fue cayendo la verdad y entraron toda clase de errores y cosas que hoy el mundo piensa que está en la Biblia y no está. El diablo está en el negocio de hacernos quebrantar la ley porque sabe que hay un juicio, y en este juicio estaremos totalmente perdidos y estamos quebrantando la ley de Dios. Y él sabe que si todos guardasen la ley, como dice, se le acabaría el negocio. Hermanos, muchos dicen amar a Jesús, alaban a Jesús, cantan a Jesús, edifican tremendos santuarios para Jesús, predican de Jesús, dicen amar a Jesús, y Jesús dice: si me amáis. Hermanos, más claro, no sé cómo explicarle, Jesús es claro. Por eso cuando Jesús venga, recibirán muchos cristianos una sorpresa terrible en el Sermón del Monte, que no fue otra cosa que la explicación de los 10 mandamientos en detalle. Jesús dijo casi al final del Sermón del Monte: cuando el Hijo del Hombre venga, muchos dirán: Señor, hicimos esto en tu nombre, Señor, hicimos milagros, Señor, sacamos demonios. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Y esa expresión obradores o hacedores de maldad, ¿sabes qué quiere decir? Quebrantadores de la ley. Eso es lo que dice exactamente. En inglés se dice bien claro: those who practice lawlessness. Quebrantadores de la ley. Dicen amar a Jesús, pero la ley la hacen a un lado. Y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso, amados, en el tiempo final Dios tendrá un pueblo que no solamente dirá que le ama, predicará a Jesús, pero también mostrará su amor por Jesús siendo obediente a Jesús. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. De paso, hermanos, la obediencia es la verdadera prueba del amor, de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero que el Señor me encuentre siendo una persona obediente y no al margen de la ley, porque yo quiero que Jesús defienda mi caso y no estar en el terreno del enemigo, quebrantando la ley a sabiendas. Por eso este mensaje tiene que ir a todo el mundo, porque, hermano, escucha bien, cristianos y no cristianos, cada ser humano de este planeta, aún los paganos, todo el mundo va a ser juzgado por esta ley. Por eso el Evangelio tiene que ir a todo el mundo, para que la gente escuche las buenas nuevas, que hay esperanza en Jesús. Infringimos la ley, quebrantamos la ley, pero Jesús nos perdona y nos da la fuerza para decir: hijo, hija, ponte en armonía con mis principios, yo te voy a ayudar y te voy a dar paz, seguridad, es más, te voy a proteger porque tú me perteneces. De ahí la importancia de la predicación del Evangelio. Amados, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Será que es para complicarnos la vida? No. ¿Para qué sirven las defensas en los puentes altos? Para que no haya accidente y no se salgan de la ruta, y si se chocan con la puerta, que se permanezcan en la carretera, ¿verdad? Hermanos, ¿para qué sirven? Dice la Escritura: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sabemos lo que está bien o lo que está mal por lo que la ley de Dios nos dice. ¿Por qué sabemos que robar está mal? Porque hay una ley eterna que Dios nos ha dicho: no hurtarás, no matarás. Es el principio que nos indica lo que está bien y lo que está mal. La ley no me salva, el que salva es Jesús.
pero la ley me conduce a Jesús, que es el único que me salva del pecado. ¡Qué maravilloso! Oh, hermanos, en cierto lugar de Papúa Nueva Guinea contaba un misionero que una princesa de cierta tribu, que bastante primitiva, iba por un caminito y encontró unos vidrios rotos, un espejo roto. Nunca había visto un espejo en su vida. Y cuando tomó el espejo, el vidrio, el pedazo más grande, se mira en el espejo y ¡ay, qué feo que es! Con razón te han botado al costado del camino. Hermanos, hay gente cuando mira su vida, no me gusta, olvídate. ¿Hacemos bien en hacer eso? Si el médico te dice tienes cáncer, no, eso es mentira, olvídate, doctor. Cuando vemos que la ley nos condena, ¿estás guardando el día correcto o el día equivocado? No, pero yo sigo lo que me enseñaron, lo que la mayoría. Hermanos, somos confrontados con la ley de Dios y la sinceridad se prueba frente a la verdad divina. Hay personas sinceras en este lugar, hay personas sinceras escuchando, que aman tanto a Jesús que están dispuestos a obedecerle. Y mi ruego esta noche es que tú y yo demostremos que amamos al Señor, no de palabras, sino con hechos, en armonía con sus principios eternos. Vuelvo a repetir, los mandamientos nos salvan, pero protegen lo que Cristo ha salvado. Están allí para proteger y no para que estén en el terreno del enemigo. Mucho le costamos a Jesús para que estemos quebrantando la ley o al margen de la ley y el diablo diga, son míos, me pertenecen. Jesús quiere colocarnos dentro de su cerco de protección, y eso vamos a verlo en el último tema más en detalle. Por eso, amados, cuando una familia decide guardarlos, Cristo está en esa vida, Cristo está en ese hogar. La paz, la bendición de Dios está allí, porque Dios trae armonía con esos principios eternos. Y aquí está el deseo de Jesús. Y queridos hermanos, especialmente de iglesias protestantes, esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. El deseo de Jesús es: pondré mis leyes ¿dónde? Y sobre su corazón, lo mismo, ¿verdad? En su mente y corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mira a quien Dios llama a su pueblo: aquellos que tienen su ley escrita en su mente y corazón. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. No quiero estar al margen de la ley, porque eso es pecado. Pero hay un conflicto, amados. Hay un conflicto llamado el conflicto de los siglos. El diablo dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, el símbolo de la iglesia en la profecía, la mujer, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes está haciendo guerra? ¿Contra todo el cristianismo? No, dice contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios, allí está el cuarto mandamiento que habla que solamente debemos adorar al Creador y no a un ángel caído. Hay un conflicto detrás de esto y el diablo está atacando, hermano. Tú piensas que cuando nuestro hermano que hoy se bautiza, esa lucha que ha tenido para pedir el sábado, cuando el mundo, nuestro querido hermano Ricardo, hermanos, ha estado luchando, hay una lucha real. Pero una cosa sé, que si tú decides ser fiel en tu corazón y dices, Señor, dame fe, yo quiero un paso de fe, Dios no te va a dejar solo, así como no dejó solos a aquellos 3 hebreos en el horno de fuego. Él en persona estuvo con ellos y no se quemó ni siquiera un cabello de su cabeza. ¿Amas a Cristo en esta noche? ¿Estás dispuesto a obedecerle? El tiempo se me está yendo, pero quiero cerrar en esta hora, hermanos, diciendo que cuando San Juan buscaba al pueblo de Dios, justo cuando Jesús lo veía venir al nube de los cielos, él describe la visión que tuvo, buscando al pueblo de Dios. El ángel le dijo, allí están, no es la mayoría, allí están, aquí están los que tienen paciencia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios tiene un pueblo que no solamente le ama, le obedece también y es fiel a sus mandamientos. Hoy Jesús tiene el mundo en sus manos. Yo voy a pedir en este momento que los pastores pasen con sus candidatos. Hoy Jesús tiene el mundo en sus manos. Hay poder en el nombre de Jesús. Estás en una lucha, estás en un conflicto en tu hogar, estás luchando contra un mal hábito. El diablo te tiene agarrado y piensas que no hay victoria. Clama el nombre de Jesús. Como dice el canto, hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús.
Oh, amados, ese poderoso nombre puede hacer la diferencia en tu vida. Está haciendo la diferencia en la vida de millones de personas. Y en este momento, mientras las cámaras se dirigen al bautisterio de nuestros hermanos, hermano Ricardo, donde, como mencioné, estuvo luchando por el sábado y Dios dio la victoria y hoy puede gozarse, decir: Señor, yo quiero dedicar este día para estar contigo, en comunión contigo. Y la hermana Isaura, a quien ha estado estudiando la fe de Jesús, ha estado estudiando la fe de Jesús. Y la hermana hoy va a confesar a Jesús juntamente con el hermano Ricardo como su salvador personal, como su abogado en este juicio. Y el padre va a decir: hijo, hija, tú eres mi hijo, mi hija amada, y ahora escribe tu nombre en el libro de la vida para vida eterna. Y Jesús gana el derecho de defenderte en este juicio ante los ataques del enemigo que dice: eres pecador, vas a morir para siempre. Ahora Jesús gana el derecho por la decisión que has tomado ante el universo de pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, hoy Jesús está indicando: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás dispuesto a responder? Nuestros hermanos están respondiendo en esta hora, al igual que miles de personas. A ti te estoy hablando, querido hermano y hermana. Tú que estás aquí en Costa Rica, en ese grupo pequeño, en esa iglesia, en tu hogar, Jesús te está invitando hoy a ser parte de su pueblo, que le ama y que le obedece. A ti, querido hermano y hermana, que estás allá en un lugar muy remoto, allá viajando a 2 horas en caballo, pero hoy la señal está llegando a través de ese teléfono. Dios te está hablando, invitándote para prepararte para vivir para siempre con Jesús. A este mundo no le queda mucho más. ¿Por qué te detienes? Hoy la vida es muy frágil. En cualquier momento el diablo puede acabar contigo. Asegúrate que tu nombre está en el libro de la vida. Nuestros hermanos hoy están haciendo la decisión correcta. Por eso los pastores Hernández y Serrano, hoy como ministro del Evangelio, a nuestra querida hermana Isaura, a nuestro querido hermano Ricardo, que hoy cambian de dueño y pasan a ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo el mandato de Jesús de ir, predicar, bautizar, hacer discípulos para el perdón de vuestros pecados y el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muertos al pasado, sepultados en Cristo y resucitados a una nueva vida. ¿Y qué decimos a esto, amados? Alabado sea el Señor. Están habiendo bautismos en diferentes lugares, aún en las piscinas de las casas o en las bañeras, en los lagos, en los ríos, en los bautisterios, en las iglesias. Nada va a detener la predicación del Evangelio hasta que cada persona haya tenido la oportunidad de hacer su decisión por Jesús. Hoy Jesús nos da la oportunidad de hacer la decisión por Él. Yo he invitado al doctor, profesor Ruiz, que nos lleve ese canto hermoso que se titula Prefiero a mi Cristo. Pero antes que Él cante y antes que comience la música, quisiera que tomes la tarjeta. Y si esta noche, hermanos, quiere decirle a Jesús: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Yo te amo, tú sabes que te amo. Y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero Señor, no solamente creo en ti y te amo, sino quiero pertenecerte. Marca allí una B. Si no has sido bautizado por inmersión, quieres ser parte del pueblo de Dios que se prepara para el regreso de Jesús. Este es el momento, mientras nuestro hermano canta, llevándonos: prefiero a mi Cristo. Y si estamos aquí es porque Él nos prefirió a nosotros. Marca allí en tu tarjetita y queremos orar para que Dios reafirme esto en tu corazón. Marca allí en esta tarjetita electrónica frente al punto número 1, 2 o 3. Y allí estaremos orando por ti y los pastores estarán para asistirte. Doctor Ruiz, llévanos al trono de Dios con este hermoso canto, por favor.
Mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar, cual el mundo no ha de dar. Amén, gloria a Dios. Gracias, doctor Ruiz. Prefiero a mi Cristo. ¿Cuál es tu decisión en esta tarde? Él te prefirió a ti, aún antes de haber nacido. Allí estuvo, dando su vida para que tú vivas para siempre. Y hoy somos confrontados con esta gran verdad. Vida eterna o perdición eterna. Al aceptar a Jesús, aceptamos la vida eterna. Dios conoce tu corazón, la lucha tiene que terminar, querido amigo y amiga. Tienes que ser feliz. Tú no puedes estar huyendo de Dios. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Por qué dudas? Si te estuviésemos presentando y Jesús te estuviese presentando algo hacia el mal, está bien, piénsalo, pero te está ofreciendo lo mejor: sepultar tu pasado, darte un nuevo comienzo, caminar de su mano y prepararte para su pronto regreso. ¿Qué más pudo hacer el Señor? Hoy Jesús te invita, completa allí tu tarjeta. Y quiero terminar con las preguntas clásicas. ¿Crees en Cristo en esta tarde? ¿Amas a Cristo? ¿De veras? ¿Quieres que tu nombre esté en el libro de la vida? Si es así, ponte de pie y vamos a cerrar con una oración.